vamos a realizar el segundo video para el proyecto Terminal 2. Me acompaña el ingeniero Gerardo Sayas, quien es mi asesor externo, quien también es al mismo tiempo de supervisor, y vamos a mostrar ya la maqueta terminada, las configuraciones y pues las pruebas reales que nos están solicitando para la escuela. Y pues bueno, se va a presentar el ingeniero Gerardo Sayas. Buenas noches, mi nombre es Gerardo Sayas y como ya lo comentó Armando, yo soy su asesor externo y supervisor de quien es el que va a llevar el proyecto y va a realizar las configuraciones en los equipos. En un momento más vamos a ver la configuración, la parte de la configuración y las pruebas que se van a llevar a cabo. Bueno, nos encontramos ya aquí con el ingeniero, su servidor Armando. Vamos a mostrar las configuraciones que se hicieron para las extensiones, para el fax, el teléfono IP y la extensión análoga. Ingeniero, por favor. Bueno, sí, de primera instancia nosotros creamos un device pool, que es la parte de la oficina. Le pusimos un seudónimo, oficina de SEAS o SEAS, para identificarla. Las configuraciones que nosotros estamos poniendo son el Call Manager Group, que en este caso es el que donde se van a registrar los teléfonos, la hora, la región, los Media Resource, que es la parte de los recursos, el SRCT, que es la supervivencia, el Road Group, que es el que nos va a indicar por dónde se va a salir la llamada de los teléfonos. Los teléfonos que nosotros registramos, nosotros le asignamos al teléfono IP les asignamos el rango 2320 o 232122. Para el teléfono IP lleva la 2322. Las configuraciones como tal deben de llevar el device pool. Vámonos. Los Media Resource, le asignamos en este caso un user y le asignamos la extensión, la 2322, con configuraciones básicas. Las particiones que nosotros estamos manejando, le pusimos unas particiones de oficinas de extensión. Como tal, agregamos el router, el gateway, con un protocolo de H323, que lo podemos ver aquí. Igual asignamos un device pool de oficina SEAS, que nos lleva por el puerto 1720. De esa parte le pusimos un call interface de oficinas gateway, que nada más va a tomar lo que son las extensiones del corporativo. Y en el protocolo o en el gateway de MGCP lo agregamos nosotros. Los recursos del hardware que tiene es una tarjeta BIC 2FXS, que es donde va a ir conectado la línea de extensión, y en el 1 va a ir conectado el fax. En el slot 3 va a ir conectado nada más una troncal. Nosotros pusimos una troncal que va en el FXO. Aquí es donde nos muestra la parte gráfica o la parte de la configuración en el Call Manager central. Dentro del router, nosotros las configuraciones que realizamos deben de ser las mismas. Tenemos aquí toda la parte de los recursos de conferencia. En este caso tenemos una PWM de 16. La parte de los puertos, como bien había comentado, aquí es donde va la línea de extensión, el fax, y aquí en el puerto 2 va a ir conectada la troncal, por donde van a salir las llamadas hacia la PCTN. Y la parte de la configuración, asignamos un device pool de solo
14 IPs utilizables, en este caso de máscara 240. Creamos un tron group por si se llegan a presentar más troncales, para que sean como hacia la PCTN. Las configuraciones de los códecs. La configuración del enlace, que va a ir por un enlace MPLS hacia la oficina. Por último tenemos la configuración de los puertos y del SRCT y del MGCP, que es con la que se va a registrar al router, al call manager central. Perfecto, ingeniero. Pues bueno, eso es a grosso modo, ya que nos pidieron un tiempo pues límite de 5 minutos, ya estamos rebasando. Vamos a pasar, ingeniero, vamos a pasar al área de la maqueta para mostrárselas. Pues ya nos encontramos en el área de la maqueta, donde bueno, vamos a mostrar la realidad de las configuraciones que nos acaba de mostrar el ingeniero Gerardo Sayas. Y lo vamos a hacer local. Vamos a buscar un teléfono que, bueno, lo tenemos aquí, que no está dentro de la maqueta y que va a ser como si nosotros estuviéramos aquí en SEAS, y pues bueno, esto es como si estuviéramos en una oficina. Vamos a empezar por el teléfono IP para mostrar el fax, para mostrar la extensión. Vamos a mostrar la extensión, que es la 2320, y va a sonar. Ahí está sonando esta extensión. Vamos a mostrar el fax, que es la 2321, y que es el fax. Ahora vamos a hacerlo al revés, el fax hacia las dos extensiones. Entonces vamos a marcar la extensión 2320 y está sonando la extensión análoga. Ahora vamos a mostrar la extensión de la IP, que es la 2322, y está sonando el teléfono IP. Y pues bueno, si mostramos la extensión análoga, serviría lo mismo. No lo voy a mostrar porque pues ya llevamos el tiempo ya limitado, ya me estoy pasando de los 5 minutos, pero pues bueno, sí me gustaría que pasáramos de este lado para mostrarles Bueno, entonces nos encontramos en una extensión que va a servir como si fuera de SEAS, donde, bueno, aquí es un punto muy importante aclarar: para marcar a las extensiones de las oficinas de servicio, pusimos un prefijo que es el gato 20 para no confundirnos con SEAS y con las oficinas de servicio. Entonces vamos a marcar el gato 20, 2320. Ahorita está sonando. Ahora vamos a marcar el gato 20, 2322, que es el teléfono IP. Y pues bueno, esto sería todo hablando de la maqueta, donde estamos demostrando las configuraciones, donde estamos mostrando pues en el primero y ahorita en el video estamos demostrando la operación real que ya va a servir en las oficinas de servicio para el grupo Gentel. Eso sería todo. Muchas gracias al ingeniero Gerardo Sayas, al ingeniero Gerardo Chilpa, quien fueron mis asesores externos para este proyecto tan importante en mi carrera y la preparación día con día. Gracias, profesora, gracias, profesores, y hasta pronto.